Han pasado 44 meses de aquel histórico encuentro de orientales que de todos los rincones de la patria, en aquel tórrido 23 de enero, dejaron de lado sus divisas partidarias y con un profundo espíritu de libertad y democracia se embanderaron de cielo el alma para gritar a viva voz: ¡basta! Ese basta retumbó fuerte en las amplias y lujosas alas del poder. Ese grito rompió con el indigno silencio de un pueblo adormecido, temeroso de contradecir un relato que todo sofocaba. ¿Cómo era posible que ese grito honesto, genuino y libre hubiera escapado a las estructuras corporativas, políticas y sociales? Aún hoy cuesta mucho comprender cómo existe un conjunto de orientales nos lleve del otro lado de sus reclamos, ansias y ambiciones de espacio de poder. Hay un poder insoslayable que no nace de rangos y cargos, que no se apoya en estructuras de gobierno, que no viene de conquistas corporativas, que no necesita de apalancamiento más que sus propias convicciones. Nada más poderoso que un pueblo libre de ataduras. Este movimiento de hombres y mujeres de los más diversos orígenes y cunas nació en libertad. Es libre y caminará libre con un único compromiso, que no es una carga, sino la motivación más genuina para seguir adelante. Y es el bienestar del pueblo uruguayo y sus nuevas generaciones. 44 meses, casi 4 años. En la historia de un país no es nada, pero en la historia de vida de muchos uruguayos de trabajo es mucho tiempo. Muchos han visto en las reivindicaciones del movimiento el impulso de un nuevo espacio partidario. Muchos otros vieron un movimiento que quería desplazar un gobierno para que otro fuera el color que ostentara el poder. Muchos vieron un grupo de intereses corporativos pujando por espacios del poder. Sin embargo, las reivindicaciones del movimiento siguen siendo las mismas que lo concibieron. Cambió el gobierno, cambiaron los nombres, cambió el equilibrio político en el Parlamento, cambió de tienda el rol de la oposición. Pero lo que no ha cambiado son los problemas estructurales que no permiten edificar un país con posibilidades de desarrollo para todos. El pueblo oriental, haciendo uso de su libertad forjada y defendida por la sangre derramada de muchas vidas que se entregaron por el bienestar común, envió un mensaje claro de cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo necesita de transformaciones que quiten el peso de las estructuras envejecidas sobre los hombros de quienes trabajan y generan divisas para el desarrollo del país. En un mundo que se transforma a ritmo vertiginoso, el Estado no puede ser un lastre. Por los cambios necesarios fue la consigna del movimiento antes de asumir una nueva administración de gobierno. Cambios que generaran condiciones de competitividad, cambios que racionalizaran el peso de un Estado lleno de estructuras burocráticas que absorben recursos que faltan para dignificar la vida y el trabajo de la mayoría de los uruguayos. Pequeñas y medianas empresas, los verdaderos Mayaoro. Este movimiento tiene conciencia, se mueve y se maneja con sentido común. No prejuzga, no rompe puentes, no descalifica, no insulta, no discrimina, no antepone sus ideas por sobre el interés general. Así se manejó siempre y así lo seguirá haciendo. Este movimiento no hizo política con la pandemia, colaboró, contempló y sumó esfuerzos para enfrentar a un enemigo que puso en jaque al mundo entero. Este movimiento no es prepotente, no llamó a movilizarse cuando nos pedían cuidarnos, no presionó ni condicionó a un gobierno recién llegado al poder con un país estructuralmente comprometido, con niveles de pobreza, informalidad y fragilidad socioeconómica que la pandemia dejó en evidencia plena. Pero para este movimiento no fueron sorpresa. La precariedad educativa, la situación insostenible de inseguridad, el desmantelamiento del entramado social en el medio rural
con el mayor proceso de extranjerización de la tierra y las pésimas condiciones para poder mantenerse produciendo, nunca nos fueron ajenas. Y así lo marcamos. La pérdida sistemática de productores y trabajadores en el medio rural tampoco. La necesidad de políticas reales de descentralización que trajeran desarrollo al interior tampoco nos eran ajenas y así lo marcamos. Pero consciente de que no es posible generar los cambios necesarios de la noche a la mañana, el movimiento ha tenido la comprensión y la consideración de la difícil tarea en este contexto. Sin embargo, sí creemos en las señales, sí creemos en los rumbos definidos y firmes, sí creemos en las decisiones que, aunque puedan ser difíciles, reflejen la voluntad de la mayoría de los uruguayos, esos que no tienen corporaciones que operen hasta lograr sus intereses. Los compromisos se cumplen, la palabra se honra, la confianza que el sistema político le pide a la gente en campaña se valora y cobija en la gestión. Hoy volvemos a las rutas, con mejores condiciones de precios internacionales, con expectativas de una reactivación del país de la mano de una mejor apertura al mundo. Sin embargo, nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz en libertad ante el titubeo, la relativización de los compromisos, ante la actitud permeable de sectores políticos frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido y frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder. Debemos volver a recordarles que son administradores de turno de los recursos de los ciudadanos de este país. La situación de los combustibles, más que mostrar un aumento de su precio, refleja la ineficiencia, la falta de contemplación a los sectores que generan la riqueza en este país. Reflejan todos los vicios que se prometieron sofocar. Reflejan el cambio de postura por presiones corporativas. Reflejan la utilización de argumentos ilegítimos para disimular las limitaciones propias, como el de comparar el precio del petróleo y los combustibles con los precios de exportación de nuestros productos. En una clara intención de defender espacios de poder dentro del gobierno, utilizando datos de la realidad parciales que llevan el engaño a la opinión pública. La situación de los combustibles refleja también que no se quieren tocar intereses particulares, obligando a los sectores productivos a subsidiar la actividad empresarial de ciertas corporaciones. Y que se entienda bien claro, la gente debe tener un boleto accesible y si debe ser subsidiado, que lo sea, pero que no sea un subsidio a algunas empresas vinculadas al poder y no siempre con el gasoil como ha sido hasta ahora. ¿Por qué no aportan al subsidio otros sectores como el financiero, con las extraordinarias ganancias de los últimos años? La situación de los combustibles refleja que no se quiere revisar el funcionamiento de ALUR, que lejos de beneficiar a los productores y toda la cadena de valor, se lleva la mayor parte de los recursos en un proceso industrial ineficiente, con altos sueldos y baja productividad. No hablamos de los peludos. Los combustibles reflejan la ineficiencia de una ANCAP llena de intereses corporativos que perjudican miles de puestos de trabajo en todo el país por falta de condiciones. Los combustibles reflejan una enorme carga tributaria producto de un Estado que no se optimiza. Tuvimos que salir a la ruta a decir que seguimos esperando y apostando a los cambios necesarios. Que como lo expresábamos en la Asamblea, seguiremos reivindicando la libertad de marcar lo que está mal, venga de donde venga. Con esto decimos que no nos importa el color del gobierno de turno, que el interés de Uruguay está muy por encima de los colores partidarios y muy por encima de los intereses corporativos. Y nos verán en las rutas hasta que las señales sean
claras de que se realizan esos cambios necesarios comprometidos. Nos verán en las rutas hasta que gobierno y oposición dignifiquen la función pública que se les confió. Eleven el nivel del debate democrático y trabajen por el bienestar de los uruguayos sin exclusiones. Por los que trabajaron, por los que trabajan, por los niños y por los gurises por venir. ¡Viva Uruguay!